Hola, soy Chasing Ley y este es el Grítalo Podcast. Como primer invitado tenemos a Camilo Acosta. Camilo, bienvenido a este espacio. Bueno, Che, y no, muchas gracias a ti por hacerme parte de este proyecto también, donde vamos a contar todo lo que hay detrás de lo que es ser un líder juvenil, también cómo en ese escenario uno lleva otros espacios de su vida y de verdad que qué bacano que podamos también mostrar un poquito de esa humanidad y esa vulnerabilidad que hay en nosotros como seres humanos. No, pues muy agradecida porque estés en este espacio y quiero iniciar con esa pregunta. ¿Quién es Camilo Acosta? Bueno, pues Camilo Acosta es un pelado de 22 años, soy politólogo, egresado de la Universidad del Norte, actualmente estoy ya próximo a graduarme de una maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública en la Universidad de Cartagena y he tratado también de ir encontrando ciertas pasiones a lo largo de mi vida. Soy un pelado que anda metido en todo, bueno, que andaba metido en todo y precisamente en eso tuve la oportunidad de ir explorando y de ir fortaleciendo muchas habilidades que hoy me tienen donde estoy. Actualmente pues me desempeño como secretario de despacho general de la alcaldía de Santo Tomás y sumado a eso nace también un proceso muy bonito que llevo en mi corazón que se llama el Escuadrón Bacano. El Escuadrón Bacano es un, digamos, un emprendimiento social que busca también generar valor público, un proceso con el que buscamos fortalecer jóvenes en todo el departamento del Atlántico, que se crean la película de que pueden transformar sus comunidades. Y bueno, por ahí dicen que soy el de la bacanería. Qué chévere escucharte, Cami. Cami, ¿cómo nace esa chispa o ese don de vocación al servicio del liderazgo en ti? O sea, hubo un momento en tu juventud que tú dijiste, a mí me gusta ser líder. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas? Bueno, yo creo que viene no desde mi juventud o desde mi adolescencia, sino desde mi niñez. Cuando tenía alrededor pues, de 4 años, siempre le decía a mi papá que quería que me llevara a sus reuniones políticas, porque bueno, mi papá se mueve en todo el tema de la política y eso. Y yo empecé como a conocer todo ese espacio de esas dinámicas de la gente, de estar cerca de las necesidades de las personas. Y luego cuando estudié en mi colegio, yo soy egresado del Sagrado Corazón, aquí en Barranquilla, tuve la oportunidad de fortalecer muchas habilidades. Sinceramente yo siempre que tengo la oportunidad de agradecerle a mis profesores, a mi colegio, lo hago, precisamente porque nunca me obligaron a estar dentro del salón de clases. Era como, si yo quería hacer esto, dale, no hay ningún problema porque los profes sabían que yo iba a corresponder también con esa parte académica. Entonces nunca sentí que me cortaron las alas y eso me permitió desde muy niño desarrollar como que todo ese interés en el liderazgo. Yo era el que organizaba todas las fiestas, yo era el que organizaba el Día de las Madres, yo era el que organizaba el Día del Profesor, o sea, siempre como en esas pequeñas cosas que de pronto parecen bobas, Claro. pero que al final van fortaleciendo también esa guía ante equipos o ante muchas personas. Y a raíz de todo eso me acuerdo que cuando estaba como en quinto grado tuve que hacer de principito en el Día de la Familia y de ahí quedé, o sea, quedé como el principito en el colegio y todo el mundo me decía el principito, el principito, el principito. Luego cuando fui creciendo estaba como en noveno grado y el profesor de sociales me decía, yo quiero que tú seas el personero del colegio. Entonces me mentalicé como de que cuando ya yo llegara a 11 iba a ser el personero, entonces quería siempre como mostrar esa faceta de que sabes también que está de que los personeros prometen, prometen y no cumplen. Entonces traté de ser un estudiante muy cercano a los chicos, me preocupaba mucho también por el rendimiento de ellos, entender que no todo se redució pues a un salón de clases, sino también a otros espacios donde uno podía desarrollarse. Y creo que esa transformación en la educación la vemos ahora post pandemia, o sea, cómo no todo termina siendo ese escenario de leer, de estudiar, estar encerrado frente a un computador o a un libro, sino las múltiples formas de ser inteligente, Claro. de poder desarrollarse. Entonces viene como de todo ese proceso de ir cosechando cositas, de ir sembrando poco a poco en mí ese interés y ya definitivamente cuando tengo la oportunidad de ser personero, ahí entendí que
uno puede liderar y que al mismo tiempo uno también puede apoyar a otras personas a crecer. Claro. Por eso también siento que tengo un estilo de liderazgo muy particular. Siento a veces que no encajo en muchas cosas ni en muchas formas que están socialmente validadas, precisamente por eso, porque alrededor de mi vida he construido lo que soy con mucha autenticidad, con mucha vulnerabilidad, con mucha humanidad, y creo que eso es lo que me tiene donde estoy. Cami, hablemos de eso, de esa forma de liderazgo que es la bacanería, o sea, en qué consiste, cómo nace el Escuadrón Bacano también, cuéntanos sobre eso. Bueno, cuando yo empecé a estudiar ciencia política, pues yo claramente en mis clases yo iba como viendo todo lo que tiene que ver con comunicación política, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, yo quiero que si en algún momento me llego a estar involucrado en todo este espacio de la política, del liderazgo social, de lo comunitario, tener un sello que vaya muy ligado también como a nuestra esencia cultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabes que si nos vamos solamente a lo político, hay muchos estigmas. O sea, uno llega a una comunidad a hablar de política y te van a decir, no, yo no quiero saber nada de eso, los políticos son esto, en Colombia hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, hay muchas barreras, hay muchos imaginarios sociales negativos, y yo siendo consciente de eso dije, bueno, si yo me quiero abrir espacio en este contexto, yo necesito marcar una diferencia. ¿Cómo lo hago? Y me fui por el tema de la narrativa. Yo decía, si nos vamos a lo cultural, bueno, tenemos el carnaval, tenemos el junior, tenemos también las palabras que hacen parte de nuestra jerga o de esa, digamos, como de ese lenguaje coloquial que hay en el día a día, y que fácilmente yo puedo decir un domingo que quiero invitar a un barrio a vernos un partido del junior y nos sentamos a tomarnos, no sé, unas frías y compartimos un chicharrón, no sé, y nadie me va a decir que no. Entonces, trataba como de encontrar esos elementos culturales que pudiera yo luego trasladarlos al escenario social y político, y en eso encontré la palabra bacano. Entonces yo decía, bueno, pero es que uno dice que todo el mundo, o sea, uno normalmente usa la palabra bacano. Entonces, exacto, que si a ti te gusta algo, no, eso está bien bacano, que bacano eso que haces. Entonces también era una forma de generar mucha recordación, ¿ya? Porque como uno lo usa todo el tiempo, no es tan difícil que lo olvides. Y yo creo que el éxito de un eslogan, por lo menos, o el éxito también de una marca personal, está en que no tengas la necesidad de explicar qué significa, ¿ya? Entonces, por eso nace como el de la bacanería, que en su momento era el de la política bacana, pero luego entonces ahí lo cerrábamos mucho, y yo decía, quiero que también tengamos un espacio donde podamos crecer junto a otros jóvenes que de pronto no sienten afinidad con los espacios de participación que ya existen, o que de pronto no se ven ahí, ¿ya? Porque como te lo decía, también pareciera que a los jóvenes nos quisieran encerrar simplemente en eso que hay como de unas formas de liderazgo muy particulares, de que tienes que estar sentado es o en las plataformas o en los consejos de juventud. Entonces, pero otros espacios que podamos también con jóvenes crear, y a lo mismo que te decía, quiero que sea algo muy disruptivo. Entonces, ¿qué creamos? Y entonces nos fuimos a esto de que cuando uno es muy niño, o bueno, cuando uno ve esas películas de superhéroes, uno trata de encontrar como figuras, ya como que Spider-Man, Batman, o sea, como que uno dice, quiero ser como esos superhéroes, si tú le preguntas a un niño. Entonces, en algún punto lo pensé como un escuadrón que estuviera al servicio de la comunidad, ¿ya? Precisamente con ese propósito, de inspirar a otros a servir, de inspirar a otros a estar y vivir en comunidad y servir desde esa esencia que es el ser bacano. Entonces, por eso nace el Escuadrón Bacano. Te cuento que nosotros, bueno, lanzamos la convocatoria, eso pues se va muy lejos, se escriben muchas personas, y justo cuando lo quería lanzar, pues tuve un inconveniente de salud, que tuve una parálisis facial precisamente por estrés, por, digamos, muchas sobrecargas en ese momento, y tuve que frenar eso. Entonces, mientras ese proceso de recuperación de la parálisis, que gracias a Dios pues fue una parálisis que se podía recuperar la movilidad de los nervios de la cara con terapias, entonces casi un mes y medio en terapia, yo me veía al espejo y yo decía, Dios mío, yo no quiero, o sea, prácticamente entré como en depresión porque no quería verme así, y no era como que me daba pena o algo así, sino que simplemente no me quería ver así, ¿sí me explico? Claro. Entonces fue un proceso bastante duro,
porque además de eso tenía que estar comiendo chicle, por ejemplo, todo el tiempo para poder estimular los movimientos de la cara. Y fue un proceso bastante duro, sinceramente fue un proceso bastante duro que me hizo replantearme muchas cosas y ahí aprendí a soltar también, o sea, a que no todo puede estar bajo mi control, a que muchas veces nos esforzamos en querer estar presente en todos los lados, en querer cumplir con todo, nos autoexigimos de una manera que a veces también termina siendo contraproducente. Y yo dije que tenía que cambiar muchos hábitos de mi vida, entre esos, esas formas que tenía de llevar ciertas cosas. Claro. Porque al final pasaban los años y bueno, yo hacía una autoevaluación y sí, de pronto voy avanzando muy rápido en lo que quiero lograr para mi proyecto profesional, pero incluso también estaba dejando de lado lo personal, porque me acuerdo en una sesión de terapia que tuve con mi psicóloga y me decía, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Ya? ¿Qué haces que tú realmente disfrutes más allá? Sí, te gusta lo social y todo eso, pero eso lo llevamos mucho al plano laboral. Sin embargo, ¿qué haces tú para construirte también como ser humano? Algo que tú disfrutes, algo que tú me digas que es tu hobby. Y lastimosamente no pude responderle, sí me explico, pero era precisamente por eso, porque me enfrasqué tanto en crecer profesionalmente, en autoexigirme, que hoy por lo menos mucha gente me dice, o sea, tienes 22 años, estás terminando una maestría, mira dónde estás, pero yo les digo como que también a qué costo Claro. esos avances, porque como te decía, he también dejado de lado muchas cosas de mi vida, como por lo menos las amistades. No siento que soy un mal amigo, pero sí siento que estoy en ese proceso de ser un poquito más presente también, porque me cuesta, o sea, me cuesta cuando, y te cuesta también cuando construyes una vida alrededor de un solo escenario, luego como desaprender eso y volver a recordarte que la esencia de la vida también está en lo que compartes con las personas que quieres, con esa humanidad que no voy a dejar de mencionar precisamente por eso, porque a veces incluso la gente dice es que uno siente mucho o es que la gente piensa porque hoy nos castigamos de querer ocultar eso que hay en nuestro corazón. Entonces es eso, o sea, desaprender muchas cosas que me costaban antes, por lo menos la estabilidad, el bienestar emocional, y hoy poder encontrar unos balances que me permitan seguir avanzando. Sí, yo creo que hay un tabú para nosotros los líderes, es que hablamos de eso, en que nos encasillan, en que debemos ser siempre correctos, perfectos, activos, cumplir una agenda, estar en ciertos escenarios participativos, pero nunca hablamos de salud mental. O sea, muy pocas veces nos sentamos y somos sinceros y decimos, realmente esto es difícil, tenemos una vida, somos humanos, ¿verdad? Yo creo que a veces caemos como en eso del resultado y justamente conversar ahora, tener como esta capacidad de reflexionar y decir, sí, hay un costo, ¿no? Y me alegra mucho escucharte hablar justamente de eso, Cami. Quería preguntarte, en tus procesos de liderazgo, ¿qué crees que ha sido como lo más difícil para ti? Como te digo, o sea, lo más difícil siento que ha sido eso, encontrar un balance en todo lo que implica pues llevar el día a día, porque para nadie es un secreto pues que en general mi proceso de liderazgo ha sido muy criticado, que también he sido bastante señalado, y no lo digo como en ánimo de victimizarme ni nada por el estilo, sino porque precisamente es eso, o sea, nos quieren como encasillar en unas formas muy particulares, y te digo que desde muy niño he vivido con mucha autenticidad toda mi vida. Entonces el hecho de que me señalaran porque tenía que ser igual a los demás líderes nunca fue un impedimento para seguir creyéndome la película y seguir logrando las cosas que quería lograr. Entonces es eso, es la necesidad que uno tiene también como ser humano de poder encontrar un equilibrio entre lo laboral, entre lo personal, entre los proyectos, y no sentir que, o sea, no sentirte mal, ¿sí me explico? Porque también está eso de que la constante exigencia de la rapidez del día a día, incluso te coloco un ejemplo, mi teléfono tiene todas las notificaciones desactivadas, o sea, todas las redes sociales están desactivadas, a mi teléfono no llega nada, solamente llamadas, precisamente por eso, porque entendí que no debo estar disponible todo el tiempo, ni tampoco debo ir al ritmo que hoy el mundo exige, que es muy rápido, y que uno literalmente vive haciendo scroll y puedes demorarte 4 horas haciendo scroll en TikTok y luego vas a ver qué otras cosas necesitas hacer, y prácticamente la lista de tus prioridades en el día están en un segundo plano.
porque es el algoritmo mandando tu vida, es el algoritmo también desconectándote de lo realmente importante y de lo realmente esencial. Entonces he tratado también como de encontrar un balance en eso y por eso he adelantado como esas estrategias que por lo menos a mí me funcionan, pero que me cuestiono también porque nos lleva a una constante rapidez que a veces se nos olvida que todo es un proceso y que no quiere decir que ahora, bueno, vamos a vivir la vida en lentitud, sino de manejar los tiempos, como dicen por ahí, de cogerla suave y de entender que no todo siempre saldrá bien, que algunas cosas pues nos dejarán aprendizajes, que otras cosas las lograremos como en algún momento las soñamos, pero es también permitirnos esa flexibilidad. Ok. En estos momentos, ¿a qué le dirías que no y a qué le dirías que sí? Bueno, le diría que no, por lo menos al hecho de dejar atrás un poco mi vida personal, como ya te lo he dicho. Le seguiría diciendo que sí a los procesos de juventudes, sobre todo al Escuadrón Bacano. Le diría también que sí a seguir guiando jóvenes en este camino. Le diría que no a esos sacrificios que a veces nos cuestan por lo menos valores, principios. Le diría que no a dejar de ser yo, claramente. Y le diría que no también a un escenario que me exija por lo menos ser alguien que no soy. Y claramente también, como plantearlo aquí, le diría que sí a todas las oportunidades que representen un crecimiento y también una oportunidad para salir de mi zona de confort. Porque creo que muchas veces uno también vive como en ese constante conformismo y sí, no está tan bien, pero como te lo decía, es poder exigirme sin llevarme al extremo de latigarme o castigarme por ciertas cosas que quizás no salen como lo esperamos, pero tampoco es quedarme ahí en simplemente la comodidad de no darme la oportunidad de crecer, de seguir adelante y de con la camisa puesta avanzar por los sueños que hay en mi corazón. Y bueno, otra cosa también que quisiera como compartir es un aprendizaje que tengo y es que hay sueños que también merecen no ser abandonados, pero sí que se queden en eso, en sueños, porque quizás nos damos cuenta que el costo es muy alto y que no vale la pena tampoco sacrificar esa estabilidad y esa salud mental simplemente por un sueño que sí está en el corazón, pero que más allá de eso a veces también nos lleva a sentirnos frustrados, a sentirnos tristes, y por eso es que hoy vemos también muchos jóvenes que por lo menos tienen problemas de salud mental y es porque es una sociedad que nos exige estar precisamente con una vida tipo estudias, sales del colegio, estudias, te gradúas en la universidad, consigues trabajo, pero no hay una apertura a otros modelos de vida, a otras formas de vida, y entonces si no quepo ahí me frustro. Y por eso te decía, hay sueños que merecen también no ser abandonados, sino quedarse ahí. En Eso que stand-by. es exactamente, en Bueno, sueños. Cami, te invito a que lo grites. Se lo grites a la juventud. Bueno, entonces ya saben, esos sueños también merecen estar ahí en el corazón, aunque no los podamos hacer realidad, que vivan ahí y por el contrario, podemos lograr otros que sean más grandes. Bueno, esto fue el Grítalo Podcast con Camilo Acosta.